¿Sale? ¿Qué característica va a tener la LMC? Pues va a tener la característica de tener la translocación 922 o el cromosoma Filadelfia con yuxtaposición de los oncogenes BCR-ABL. ¿Y qué es el BCR-ABL? Es una tirosina. Y es la tirosiencinasa que hace. Es un receptor de factores de crecimiento o promueve su crecimiento. Ajá, prácticamente promueve el crecimiento y la replicación celular del linaje mieloide. Ajá, y se afecta, o sea, prácticamente supervivencia, o sea, viven más y aparte de que viven más, se están replicando y replicando y replicando. Entonces, por eso, pues no tiene fin. ¿Qué característica tiene esta leucemia mieloide crónica? Predomina en adultos jóvenes, 4 o quinta década de la vida. O sea, normalmente los pacientes que estamos diagnosticando tienen 40, 50 años aproximadamente. Que últimamente hemos visto un acortamiento en la edad y lo relacionamos con el uso del cristal. O sea, de verdad, nos llegan muchísimos pacientes, muchísimos, o sea, son 25, yo creo que en el último año hemos recibido con LMC, jóvenes de 23, 25 años, pero con abuso de cristal. O sea, es muy notorio eso. De la mayor parte comparte eso. No todos, por supuesto. Mayor incidencia en el varón. Ajá. Generalmente la esplenomegalia, 75% de los casos, ¿sí? Esto es muy característico y es esplenomegalia generalmente masiva. ¿Okay? La leucocitosis, esto es fundamental en las leucemias mieloides crónicas, van a ser leucocitosis generalmente con una diferencial normal. La única característica es que van a tener muchos neutros, o sea, va a ser leucocitosis con neutrofilia, pero una característica muy notoria es que van a ser eosinofilia y basofilia también. ¿Vale? Van a tener mucho de todo. Trombocitosis, y había una prueba antes que se hacía que era la fosfatasa alcalina leucocitaria. Y la pedíamos, todavía se puede solicitar en un laboratorio, así como fosfatasa alcalina leucocitaria, y se la reportan baja, muy probablemente esa leucocitosis es maligna, ¿sí? O sea, es por una LMC. Si sale normal o sale alta, es que es una reacción leucemoide, muy probablemente. ¿Por qué? Porque hay una entidad, obviamente, de la LMC, cuando apenas está entre 40 y 50 mil glóbulos blancos. Y ahí es cuando dices, ¿esto es maligno o no es maligno? Le haces un aspirado de médula ósea y la verdad es que está medio concluyente. Y dices, híjole, tengo que esperar hasta mi determinación del BCR-ABL para saber si esto es maligno o no es maligno. ¿Qué manifestaciones va a tener? Asintomática al diagnóstico, ¿sí? Normalmente, cuando están en una etapa de cronicidad, ¿sí? Que es la primera etapa de la enfermedad, el paciente no va a tener ningún síntoma, así de verdad ninguno. Me ha tocado ver pacientes que traen 400.000 glóbulos blancos y no tienen ningún síntoma. Van a empezar a tener debilidad, pérdida de peso, disminución de tolerancia al ejercicio. ¿Vale? Muy llamativo ya cuando empiezan a tener una fase acelerada o en la siguiente etapa o la segunda etapa, cuando van a empezar a tener manifestaciones abdominales. Y esas manifestaciones abdominales van a ser asociadas a la esplenomegalia. ¿Vale? Van a tener dolor en el cuadrante y manifestaciones de sangrado por disfunción plaquetaria, igualito que en los trastornos mieloproliferativos. Este es un trastorno mieloproliferativo también. Hallazgos de hipermetabolismo como fiebre, calor, ¿sí? Sudoraciones, pérdida de peso. Y clínicamente vamos a observar 3 fases. Fase crónica, que esto puede durar de manera normal en evolución entre 3 a 5 años. ¿Y qué característica va a tener una fase crónica? Va a tener leucocitosis, va a tener anemia de un grado muy leve, ¿sí? O incluso no tenerla, y va a tener trombocitosis. Puede tener basofilia o eosinofilia, pero que no excede el 20% de la cantidad de glóbulos blancos. La esplenomegalia no es masiva, ¿sí? Y la cantidad de blastos, que es lo que va a ser la diferencia entre una fase y otra, ¿sí? No será
mayor a un 10% aproximadamente. La fase acelerada, esa dura un poco menos, ¿sí? Es decir, cuando brincamos ya de una fase crónica a una fase acelerada, va a tener más leucos, su vaso va a ser más grande, va a tener más células inmaduras, menos del 20%, por supuesto, ¿sí? Y va a tener eosinofilia y basofilia marcada. Dura de 6 a 9 meses. ¿Y qué va a pasar si yo no hago nada por ese paciente? Pues va a brincar a una fase blástica. La fase blástica normalmente 2-4 meses. Era lo que les decía, es la fase de vida que aproximadamente tiene un paciente con LM, con una leucemia aguda sin tratarse. ¿Sale? Y aquí tenemos una característica, que la fase blástica puede ser de diferente linaje. Puede ser que mi fase blástica sea linfoide, puede ser que sea mieloide o que sea bifenolítica. ¿Qué es lo más frecuente? Evidentemente, si es una neoplasia mieloide, que sea una LMA o una fase blástica mieloide. Pero puedo tener una fase blástica linfoblástica, que es menos frecuente, pero sí se llegan a ver. O mixta, que esas son más raras, afortunadamente, porque tienen un pésimo pronóstico. ¿Sí? Rara vez se transforman este tipo de leucemias, ¿sí? A una fase eritroblástica, a una eritroleucemia, a una megacardioblástica. ¿Sí? Doctor, ¿y qué es mejor para el paciente en caso de que llegue a esta fase? ¿Que sea mieloide o linfoide? Linfoide. Tienen un mejor pronóstico. ¿Sí? Y en estos casos, ¿cómo lo trataríamos? Una fase crónica, pues le voy a dar el inhibidor de tirosincinasa. Ya estuvimos hablando ahorita del inhibidor de tirosincinasa. La blástica como usando la hierba. Ajá, según la célula que tengamos. Si tengo una leucemia linfoblástica con asociación a una LGC o una LMC, pues voy a tratar con quimioterapia para una fase blástica linfocítica, pero le voy a agregar el inhibidor de tirosincinasa, ¿sí? Porque sabemos que va a tener la translocación positiva, entonces le tengo que dar terapia blanca. ¿Y la fase acelerada sigue siendo quimio? Ajá, ¿O? inhibidor de tirosincinasa. Okay. Sí, igual, inhibidor de tirosincinasa, no lo llevas. Simplemente, si te pasó a una fase blástica, a una fase acelerada, perdón, muy probablemente pues hayas perdido la respuesta al tratamiento, pero difícilmente vas a ver un paciente que ya en tratamiento pase de una etapa a otra. Lo más habitual es que lo vas a ver, que lo regresas a una fase crónica o incluso tener una respuesta completa hematológica y molecular. No, ahorita vamos. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? ¿Sí? Bien sencillo. Normalmente se presentan con leucocitosis, con células mieloides inmaduras en la sangre periférica. Ese es característico. Las células mieloides las voy a encontrar. ¿Y a qué se refiere con células mieloides inmaduras? No se refiere a blastos, chicos. Se refiere a células normales de la médula ósea y que van a estar circulando. En estos casos es un espejo, médula ósea y sangre periférica. Espejos, completamente. Voy a encontrar mieloblastos, voy a encontrar metamielos, voy a encontrar promielos, voy a encontrar bandas, voy a encontrar neutros, eosinófilos, basófilos, voy a encontrar lo mismo prácticamente. Voy a encontrar trombocitosis y anemia leve, eosinofilia y basofilia. La médula ósea, ¿cómo la voy a encontrar? Hipercelular. Siempre va a ser una médula ósea hipercelular y va a haber un hiato leucémico. ¿Y qué se refiere a hiato leucémico? Yo tengo una maduración normal, ¿sí? Entonces, en esa maduración normal, pues todas las células tienen que ir brincando de etapa a etapa. ¿Qué pasa o a qué se refiere el hiato? Tengo huecos en esa maduración. Puede ser que encuentro a lo mejor ausencia, ¿sí? De, por ejemplo, promielos, ¿sí? Y también tengo otro hiato acá y a lo mejor no tengo metamielos. Entonces ahí quedan como huecos, eso le llamo hiato leucémico. A diferencia de, por ejemplo, una reacción leucemoide, donde voy a tener parejo, ¿sí me explico? Ahí sí voy a tener parejo, no voy a encontrar esos huecos que normalmente encuentro en la LMC.
salta etapas. Se salta etapas en la maduración. O sea, haz de cuenta que tengo mieloblasto y del mieloblasto se brinca a un metamielo. Toda esa etapa la perdimos. ¿Sí? No hay. O hay, pero es muy poquito. ¿Sí? Eso es muy característico. Hiperuricemia y fosfatasa alcalina depositaria baja. Ok. Yo diagnostiqué a mi paciente con ese aspirado de médula ósea, hice su translocación 922 medio positiva y ya lo tengo catalogado. ¿Qué voy a hacer? Catalogarlo en una fase. ¿Sí? Lo voy a catalogar en fase crónica, en fase acelerada o fase plástica. Y le tengo que iniciar tratamiento. ¿Sí? Ok. Todos los pacientes son candidatos a tratamiento. El tratamiento, anteriormente utilizábamos quimioterapias, ¿sí? Orales, como por ejemplo el busulfán, la hidroxiurea. La hidroxiurea es de mucha utilidad en la LMC. En reciente diagnóstico, ¿por qué? Porque a lo mejor mi paciente me llegó con 600.000 leucos. Entonces lo voy a citorreducir con hidroxiurea. Le bajo la cantidad de leucos, mientras tanto sale mi cromosoma Filadelfia para saber si se va a beneficiar de un inhibidor de tirosincinasa. Una pregunta: ¿qué porcentaje de pacientes con LMC tienen la translocación 922 positiva? No es cierto, como en menos de la mitad. No se sabe. Pero debe tenerla para que sea. Como 90%. 90%. El otro 10% son las LMC atípicas. ¿Sí? O sea, sí puedo tenerlas, pero son bien raras. Y generalmente son los jóvenes, juveniles. ¿Ok? Entonces, puedo utilizar, y aquí mi tratamiento, definitivamente mi piedra angular de tratamiento es el inhibidor de la tirosincinasa. El inhibidor de la tirosincinasa, ¿cuál? Imatinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib, bosutinib. Todos estos medicamentos se pueden utilizar. ¿Qué pasa si no tengo imatinib? Puedo utilizar perfectamente un dasatinib o un nilotinib. Hay algunas alteraciones mutacionales, como la translocación, es la T315, que solamente se beneficia de un fármaco que es el ponatinib. Se lo dejo así, ponatinib. Quimioterapia intensiva, ¿para qué casos? Para fases plásticas. Obviamente encaminado para el tipo celular. Ajá, si es plástica linfoide, pues quimioterapia, igual como lo vimos en el LLA, ¿sí? Pero en combinación con el inhibidor de tirosincinasa. Radioterapia para vaso o tumores extramedulares. ¿Por qué? Porque pueden hacer también tumores extramedulares. Utilizamos radioterapia. Cirugías, esplenectomías, cuando realmente tenemos indicación o tenemos un vaso gigante que está generando muchísimos síntomas intraabdominales, pues le retiramos el vaso. Citorreducción inicial con hidroxiurea, lo que les decía, o con leucoaféresis. ¿Qué es la leucoaféresis? Sacarle leucos. Como Literalmente le sacamos leucos, ¿sí? O sea, pero cuando tenemos síndrome de hiperviscosidad, ¿sí? O sea, cuando tengo viscosidad, o más bien lo mencioné hace rato, se me fue el nombre, leucostasis. Cuando hay síntomas de leucostasis, hacemos la leucoaféresis, ¿sí? Me ha tocado ver pacientes con 1.900.000, 2 millones de leucos, ¿sí? O sea, cargas tumorales muy altas, ¿sí? Que son fases generalmente aceleradas. El trasplante de médula ósea, desuso totalmente el trasplante, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente tengo terapia molecular dirigida, que es blancoterapia, ¿sí? Entonces, evidentemente utilizar un trasplante posiblemente pueda ser algo curativo, pero el riesgo es mucho mayor que utilizar los inhibidores, y los inhibidores puedo yo llevar a mi paciente a respuestas moleculares mayores. Una respuesta molecular mayor es la ausencia del BCR-ABL por completo, ajá, y sin ningún tipo de alteración hematológica. O sea, tengo biometría literalmente hemática normal, ¿sí? Y con ausencia del BCR-ABL, lo tengo en cero detectable. Si yo tengo 5 años
mi BCR-ABL completamente negativo, candidato a suspensión de tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo puedo suspender? Pues obviamente cuando el paciente tenga la recidiva de la enfermedad. Pero ya que ya pasó 5 años de Sí, negativo. ajá, sí, de que esté en respuesta molecular mayor y que esté completamente biometría hemática normal, 5 años sostenidos, lo suspendo. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo se mantienen así? Es muy variable. Hay pacientes que se mantienen por años, ¿sí? Pero obviamente pues sin el fármaco. Y eso es pues algo muy favorable. Hay grupos que dicen 3 años de respuesta molecular mayor sostenida, hay otros grupos que dicen 5 años, los europeos dicen 5 años, yo lo hago personalmente 5 años. ¿Sale? Doctor, a mí me quedó la duda de en cualquiera de las fases blásticas vas a usar imatinib. Sí, algún inhibidor. Ok. Sí, o sea, algún inhibidor. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene de eso. Ok. Sí. Y la quimioterapia, tú puedes elegir el protocolo. Solo Tú lo eliges el importante es protocolo. mantener eso. Hay unos protocolos o algunos esquemas de quimio que te dicen, este es preferible usarlo para fase plástica. Ok. O sea, una fase plástica de una LMC. Gracias. Doc, si hay residuos, tienes que cambiar de fármaco. Generalmente sí, porque hay también resistencias. Ok. O sea, hay resistencias y empiezas a tener muchas. Entonces, ¿qué vamos también cuando lo diagnostican? Hidratación, alcalinización, alopurinol por hiperuricemia y empezarle la citorreducción. Y cuando tengamos un BCR-ABL positivo, le empiezas el inhibidor. ¿Sí? En jóvenes es ese 10% de BCR-ABL negativos y no excluye el diagnóstico. ¿Sale? El que tengas el BCR-ABL en un joven, ahí, o sea, está en la LMC juvenil. ¿Sí? Y se comportan un poquito diferente, no me interesa mucho, no. Es lo que decían de que puedes tener el BCR-ABL negativo, pero si le haces el cariotipo vas a seguir viendo el cromosoma Filadelfia, una cosa así. Ese es Filadelfia Light. Ok. Ajá. Va. Listo, chicos. Ahora sí. Imatinib es barato. Imatinib a lo mejor te puedes decir, Para es como que ya estoy acostumbrado. para comparación de los Sí, por ejemplo, Imatinib